¿Qué lugares comunes terminaron en algo siniestro? Bueno, hoy vamos a ver la tercera parte para averiguarlo. El 18 de agosto del 2010, Ben McDaniel, de 30 años, se preparaba para hacer una expedición de buceo. Un par de horas después estaba bajando por el agua, y aproximadamente a unos 40 metros de profundidad vio algo que le llamó la atención. Frente a él se encontraba este letrero que dice: «Detente, prevén tu muerte, no vayas más adelante». Más de 300 buzos, incluyendo instructores de buceo, han muerto en cuevas como esta. Necesitas entrenamiento en cuevas, y entrenamiento en equipo para cuevas y buceo. Sin entrenamiento de cuevas y sin equipo para cuevas, los buzos pueden morir aquí. Puede pasarte a ti. No hay nada en esta cueva por lo que valga la pena bucear. No vayas más allá de este punto. En otras palabras, el letrero dejaba muy claro que para ir más allá debía ser un experto en buceo y tener conocimientos de cuevas. Ben estaba consciente de esto, así que decidió continuar y pasó por este letrero. Casi 100 metros adelante de este letrero, Ben encontró una zona. En esta se encontraba una puerta de seguridad, y se le conoce como la puerta submarina cerrada. Las únicas personas que pueden abrir este tipo de puertas son aquellos que cuentan con la experiencia necesaria y pasan varias pruebas de buceo donde exploran cuevas extremadamente peligrosas. En el caso de Ben, no era un experto en buceo, no sabía explorar cuevas, y no tenía las certificaciones necesarias de buceo. Lo único que quería era meterse a como ir al lugar para explorar. Así que durante los siguientes minutos se la pasa golpeando la puerta, jalando de la manija, intentando empujarla, pero aún así no lo logra. Y justo cuando Ben está a punto de irse del lugar, un buzo desconocido llega, saca una llave y abre la puerta. En realidad este buzo llevaba un par de minutos viendo cómo Ben forcejeaba con la puerta, y como veía que casi se atoraba, decidió que lo mejor era ayudarlo. De alguna manera sería más seguro. Antes de entrar, Ben le hace una seña de agradecimiento. Del otro lado parece que es la entrada a una gran cueva, así que Ben nada hacia aquí y se pierde en la oscuridad. Ben estaba bastante emocionado, así que al pasar la puerta primero hace un recorrido de 500 metros, pero luego de esto la cueva se convierte en un gran hoyo. Baja a una profundidad de 310 metros aproximadamente, y un par de horas después Ben desapareció. Los días pasaron y su familia comenzó a preocuparse, así que lo reportaron como desaparecido. Las autoridades tardaron un poco en saber que había ido a este lugar conocido como la cueva Vortex Spring, uno de los peores lugares para explorar. Al entrar a esta cueva todo parece normal, pero en cuanto llegas a esta sección que parece un hoyo puedes ver que hay huecos, grietas y pequeños túneles que llevan a secciones desconocidas. De hecho, solo el 30% de este lugar está mapeado. Además de esto, para atravesar por estos huecos y grietas debes quitarte el equipo de buceo, arrastrarlo poco a poco con tus manos y nuevamente ponértelo. Todo esto mientras debes alumbrarte con una linterna. En el caso de Ben, nadie sabe con seguridad qué fue lo que hizo cuando entró, pero decenas de buzos llegaron aquí y comenzaron a explorar el lugar para encontrarlo. Todos tomaban turnos, marcaban cada zona que iban explorando y discutían sobre qué más hacer. Por otra parte, la familia McDaniel logró contratar a Steve King, el buzo que originalmente hizo el mapa de esta cueva años atrás. En total, Steve se metió 7 veces a la cueva, pero aún así no pudo encontrar a Ben. Además de esto, la policía mandó a traer helicópteros y formó todo un equipo de tierra, esto para buscar a Ben en caso de que estuviera en los alrededores de esta zona. Y finalmente, y luego de horas explorando, lograron encontrar algo. Mientras en tierra buscaban a Ben, uno de los buzos se encontró con 2 de los tanques de oxígeno de Ben. Desgraciadamente jamás encontró su cuerpo, y horas después las autoridades se rindieron. Actualmente el cuerpo de Ben sigue extraviado ahí, en alguno de los túneles de esta cueva. Se cree que está en una parte no documentada, y como el lugar sigue abierto al público es cuestión de tiempo antes de que algún buzo se encuentre con sus restos. Y esta es una de las fotos de Ben en su traje de buceo. El 10 de junio de 1981, Ferdinando Franca y su hijo Alfredo, de 6 años, estaban caminando por un viñedo de su propiedad en Friscotti, un sitio conocido como el centro del vino local en Roma. Ese día la familia había terminado de dar su paseo, pero Alfredo estaba aburrido, así que le pidió permiso a sus padres para salir a caminar solo por los viñedos. Esto no era algo fuera de lo normal, así que Ferdinando le dijo que estaba bien y que lo vería en un rato. Más tarde, a eso de las 7 p.m, Ferdinando estaba caminando por su casa cuando se le hizo extraño no ver a su hijo. Después de unos minutos buscándolo, le pregunta a Franca si lo había visto, pero la madre tampoco sabe nada. La madre entonces le dice a Ferdinando que salga y que busque a su hijo para cenar. Así que el padre sale de la casa esperando a ver a su hijo, pero después de unos segundos de estar observando a la distancia no puede verlo. Lo que hace entonces es gritarle para decirle que la cena está lista y que es hora de volver a casa, pero de nuevo no puede ver nada, y Alfredo no contesta. En este punto Ferdinando queda algo confundido, así que empieza a caminar alrededor de su propiedad.
El padre busca por todos lados gritándole a su hijo. Se asoma para ver si no está oculto detrás de algún objeto, pero aún así Alfredo no aparece. En cuanto se da cuenta de esto, regresa a casa por su esposa. Le pide ayuda para encontrarlo, pero 2 horas después no logran hacerlo, así que llaman a la policía. En cuanto llegan los oficiales, comienzan a buscar por toda la propiedad con sus linternas, y al igual que Franca y Ferdinando, no logran hallarlo. Aquí es cuando empiezan a pedir refuerzos. Minutos después llegan los demás oficiales. Vienen con perros rastreadores. Rápidamente se van más allá de la propiedad esperando encontrar algo, pero aún después de 3 horas no logran nada. Nadie entiende lo que está pasando, y en este punto ya son más de las 12 de la noche, así que llaman a los bomberos para tener más ayuda. Minutos después, uno de estos bomberos se encontraba caminando alrededor de la propiedad de Ferdinando, y de repente se encuentra con algo curioso. Resulta que cerca de la casa de Ferdinando había un pequeño hoyo en el suelo. En realidad el hoyo era un pozo ilegal, y este lo había construido el vecino, solo que nadie sabía de esto. Resulta que este tipo de prácticas eran algo normal en esos años. Es decir, que si hacías uno de estos pozos ilegales y encontrabas algo, entonces debías reportarlo a las autoridades, pero si no, entonces debías rellenarlo con tierra nuevamente. Bueno, pues cuando el bombero vio esto, rápido se agachó. Comenzó a gritar el nombre de Alfredo. Al principio no escuchó nada, así que decidió intentarlo una vez más, y casi inmediatamente logró escuchar la voz de Alfredo gritándole a su madre. Al parecer Alfredo había caído accidentalmente en este hueco. Nadie sabía qué tan abajo estaba el niño, y en realidad el hoyo tenía una profundidad de 80 metros. Rápidamente las autoridades hicieron maniobras para sacar a Alfredo, pero fracasaron. Lo que tuvieron que hacer entonces fue pedir más apoyo, así que momentos después llegaron más bomberos, traían más equipo, y de nuevo hicieron maniobras para rescatar al niño, pero nada de lo que hacían servía. De hecho, tuvieron que detenerse unos minutos a discutir cómo lo lograrían, y poco después de esto llegaron a la conclusión de que la única manera era bajar una tabla amarrada a una cuerda para que Alfredo la abrazara y lo subieran rápidamente. Así que pusieron su plan en marcha. Los bomberos hicieron el mecanismo en un par de minutos. Rápido empezaron a bajar esta tabla, pero a eso de los 25 metros de profundidad, la tabla se atoró. Hacían todo lo posible por regresarla, pero la forzaron tanto que finalmente quedó atorada a esa profundidad y la cuerda se rompió. En otras palabras, la tabla ahora bloqueaba una gran parte del hoyo, lo que hacía que el trabajo de rescate se volviera mucho más complicado. Después de esto, las horas pasaron. Intentaban hacer todo lo que podían. Nadie sabe qué pasaba por la cabeza de Alfredo en estos momentos, pero seguramente estaba muy asustado. Y de hecho ya estaba amaneciendo. La noticia se propagó muy rápido. En poco tiempo llegaron los medios de comunicación y estaban cubriendo todo el evento. Afortunadamente uno de los reporteros ofreció un micrófono con un cable lo suficientemente largo para llegar hasta donde estaba Alfredo, así que lo bajaron con mucho cuidado y fue un éxito. Ahora todos podían hablar con él. Lo primero que se pudo escuchar en televisión fueron los llantos y la desesperación. Lo único que pedía Alfredo era que lo rescataran para regresar a casa. Pero el problema más grande ya no era rescatar a Alfredo, sino quitar la tabla atascada, porque eso hacía que el rescate fuera prácticamente imposible. Así que el nuevo plan de todos era que una persona muy delgada bajara por medio de una cuerda, quitara la tabla y la subiera para después volver a planear el rescate de Alfredo. La persona que se animó a bajar por el hoyo fue Tulio Barnaby, un chico de 23 años lo suficientemente delgado. Pero lo malo vino cuando empezó a bajar. A medida que descendía, Tulio se dio cuenta de que el túnel no estaba bien hecho, sino que tenía una forma irregular. En poco tiempo se atoró, así que tuvo que pedir que lo regresaran a la superficie. Cuando llegó aquí le contó a los bomberos que el túnel tenía una forma muy complicada. Otra cosa que Tulio pensó fue que Alfredo no estaba hasta el fondo del hoyo, sino que más bien podía estar atorado en una de las partes irregulares. Por lo tanto le dijo a todos que debían apurarse y ser extremadamente cuidadosos, porque si no Tulio podría caer aún más. La única opción que tenían era contactar especialistas que tuvieran experiencia atravesando por cuevas para rescatar a Alfredo, pero las autoridades dijeron que no era necesario y que tampoco tenían tiempo. Bueno, pues un par de horas más pasaron. El nuevo plan que idearon fue crear un hoyo paralelo al de Alfredo. De esta manera podrían llegar mucho más abajo de la zona donde estaba y así rescatarlo. La maniobra en sí era muy peligrosa. De hecho, Tulio les volvió a decir que no lo hicieran porque si no el movimiento de la máquina haría que Alfredo se resbalara. Pero una vez más las autoridades lo ignoraron, y minutos después empezaron a hacer la excavación. Para este punto el caso de Alfredo era famoso. Las televisoras ya habían puesto transmisiones de 24 horas continuas donde se discutía todo lo que pasaba. Toda Italia tenía la esperanza de ver a Alfredo ser sacado de este túnel. La excavación seguía. Alfredo cada vez estaba más asustado y se le escuchaba desesperado. Decía que estaba muy cansado, que quería ver a sus padres, que tenía frío y que por favor se apuraran. Las horas habían pasado y Alfredo llevaba ya 36 horas atrapado, pero aún así lograron llegar a la zona donde se encontraba. La siguiente maniobra que debían hacer era cavar hacia el lado de Alfredo y extraerlo por ahí.
Bien, pues los rescatistas se metieron a este túnel, se pasaron al lado de Alfredo, y con sus linternas alumbraban hacia arriba y hacia abajo esperando ver al niño cerca de ellos. Desgraciadamente no podían verlo, y mientras discutían qué más hacer comenzaron a escuchar los gritos de Alfredo que venían de más abajo. La parte que los inquietó un poco es que la voz de Alfredo ya no mostraba ninguna emoción, sino que más bien se escuchaba débil y sin ánimo. Bueno, en realidad lo que pasó fue que tal y como Tulio había dicho, las vibraciones y movimientos de las excavaciones habían hecho que Alfredo resbalara. Se cree que Alfredo estaba en los 30 metros de profundidad, pero con todo esto ahora se encontraba hasta el fondo, y para hacerlo peor las temperaturas eran extremadamente frías. El tiempo se estaba terminando, así que bajaron lo más que pudieron el micrófono, le pidieron a Alfredo que mantuviera la calma, porque estaban a punto de rescatarlo. El problema era que Alfredo ya no podía hablar muy bien, su voz estaba cada vez más débil, y se le escuchaba muy cansado. Las autoridades estimaron que solo tenían un par de horas para sacarlo, pero en medio de todo este caos un hombre salió, se hizo voluntario para bajar y rescatar al niño. En pocos minutos lograron bajarlo, y afortunadamente pudo llegar a la parte donde estaba. Cuando todos escucharon esto estaban emocionados, lloraban de felicidad, pero en eso este hombre les dijo que no podía sacar a Alfredo. Aparentemente la parte donde Alfredo estaba se había convertido en lodo. Este le llegaba poco arriba de la cintura, así que por más que intentaba jalarlo era imposible. Cada vez que lo intentaba el peso del lodo no lo dejaba, pero además Alfredo resbalaba poco a poco y se sumergía más. El hombre hizo un par de intentos, pero llegó a un punto donde el lodo ya le cubría el cuello a Alfredo. Y finalmente, casi después de 60 horas, el tiempo se terminó. Las autoridades decidieron bajar un sonar para detectar si había latidos de corazón, pero ya no encontraron nada. Después de esto, toda Italia quedó devastada. Lo único que pudieron hacer las autoridades para cubrir las malas decisiones que habían hecho fue enjuiciar al vecino que había hecho el pozo ilegal. Donato, ¿va bene? ¿Si muove? Donato! Donato! Il bambino si è mosso? En 1978, una chica llamada Bridget, de 16 años, esperaba en su casa a que un chico pasara por ella para ir al baile de graduación. Bridget estaba algo insegura de ir porque realmente no se llevaba bien con este chico. Esto porque era conocido por ser muy nervioso, callado y bastante tímido con las demás chicas. Bridget sabía que su cita seguramente no sería tan romántica como la de sus amigas, y probablemente también sería incómoda. Pero cuando este chico la invitó no tuvo otra opción más que aceptar. Esto porque la fecha estaba muy cerca y nadie la había invitado, así que no quería perderse la experiencia. Un par de horas después tocaron a la puerta de su casa. En cuanto la abrió, vio a su cita, pero inmediatamente quedó decepcionada. El chico llevaba un traje muy extraño, se veía viejo, desgastado, y no lucía nada bien. Además de esto, el chico estaba mucho más nervioso que de costumbre. Se la pasaba temblando, su voz era muy baja y temblorosa. Pero aún así, Bridget intentó ignorar todo esto, y le pidió de favor que le ayudara a cerrar el cierre de su vestido. Este chico estaba tan nervioso que ni eso pudo hacer. La madre de Bridget, que los estaba viendo al otro lado de la habitación, se dio cuenta de esto, así que se acercó a ellos y ayudó a su hija a cerrarle el vestido. Unos minutos después les tomó una foto y se fueron al baile de graduación. En cuanto llegaron, Bridget se sintió aliviada porque nada iba bien hasta ahora, así que saludó a sus amigas, y aunque sabía que este chico no era lo que esperaba, decidió quedarse con él y no ignorarlo. Aún así estaba claro que el chico odiaba estar aquí. Se sentía apanicado por estar rodeado de todos en una pista de baile. Al ver esto, Bridget le propuso sentarse en las mesas de alrededor para intentar calmarlo, así que el chico acepta y salen de la pista. Al llegar a la mesa, el chico le acerca una silla a Bridget, y segundos después se va caminando. Al ver esto, Bridget no sabe qué está pasando, pero el tiempo pasa, y no regresa. Como está desesperada, se para y comienza a buscarlo por todos lados. Se va a la pista de baile, le pregunta a sus amigos, después sale a revisar los pasillos, pero no encuentra nada, así que finalmente decide salir de la escuela. Cuando se acerca al estacionamiento puede ver el auto de este chico, y en el interior también observa que su cita está comiendo hamburguesas de McDonald's. Como todo esto es muy raro, Bridget se acerca y le pregunta qué sucede. El chico solo le responde que había salido a McDonald's, pero cuando intentó regresar no lo dejaron entrar, así que decidió esperarla fuera de la escuela para después llevarla a casa. Como ambos ya no podían regresar a la escuela, deciden que lo mejor es terminar la noche, así que el chico deja a Bridget en su casa y así termina todo. Después pasan un par de semanas. Bridget no había visto ni oído nada acerca de él, pero un día de la nada recibe una llamada. En la llamada está su cita de aquel día. Le dice que hará una fiesta y que está invitada. Al escuchar esto, Bridget se sorprende, pero aún así acepta ir. Un par de días después llega a la fiesta, pero inmediatamente se da cuenta de que fue un error.
Para empezar, en el lugar no había nada. No había música, no había comida y tampoco había gente. De hecho, solo eran 3 personas. No hacían nada más que platicar. El ambiente era bastante incómodo, pero aún así se puso más extraño. Un par de horas después de todo esto, el chico propuso hacer un ritual para comunicarse con demonios. En este punto, Bridget estaba asustada, así que lo único que pudo hacer fue despedirse, y no volvió a ver jamás a este chico. 13 años después de esto, y ahora en 1991, Bridget despertó para empezar su día como siempre, así que encendió la tele, puso las noticias, e inmediatamente se encontró con una fotografía de ese chico que la llevó a la graduación hace años. Resulta que en realidad este niño era Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia. Lo que estaban pasando en las noticias era un reportaje acerca de cómo la policía había logrado atraparlo, así que al ver esto Bridget no podía creerlo. Pero meses después, mientras la investigación de Jeffrey avanzó, más y más cosas oscuras salieron a la luz. Es uno de los casos más siniestros en la historia, y esta foto es la que la madre de Bridget les tomó momentos antes de ir a la graduación. Días después de esta foto, Jeffrey asesinaría a su primer víctima, y comenzaría con todos sus crímenes. En 2002, Sean Doyle, un bartender de 25 años de Nueva York, salió unas horas, pero momentos después ocurrió algo inesperado. Los clientes frecuentes de Sean lo describían como alguien amable, pequeño y atento. Sean había hecho amistad con un hombre de 47 años, llamado Michael. Michael y Sean eran vecinos, vivían en el mismo piso de departamentos. Las personas que los veían juntos los describían como un dúo curioso. Esto porque además de la diferencia de edad, Michael superaba por mucho en tamaño a Sean. Ambos se la pasaban juntos en sus ratos libres. Uno de estos días fue el 13 de diciembre del 2002. Sean recién había terminado uno de sus turnos. Casi al momento de entrar a su departamento se dio cuenta de que al final del pasillo Michael iba saliendo con su novia. Al ver a Sean ahí parado lo invitaron para salir a cenar. Así que Sean acepta, se mete a su departamento, se arregla un poco y minutos después todos salen del edificio. Durante el siguiente par de horas los 3 se van a un bar, celebran, la pasan bien y cuando se dan cuenta ya era la madrugada del siguiente día, así que era momento de descansar. De hecho, para regresar a su departamento solo debían caminar un par de calles. Los 3 dejan el bar y caminan unos minutos. Mientras caminan y están a punto de llegar, Michael comienza a enojarse. De hecho, no pasa mucho tiempo y Michael le da un golpe en la cara a Sean sin pensarlo. Lo que sucedió es que para Michael, Sean estaba coqueteando con su novia. Esto no le pareció, y fue por eso que decidió golpear a su amigo. El problema es que esto no terminó aquí, sino que Michael continuó atacando a Sean y lo golpeaba sin parar. El ruido y los gritos rápidamente despertaron a los vecinos, así que en varios departamentos la gente podía ver el ataque. Más tarde esta gente describiría la escena como un hombre grande aprovechándose de un hombre pequeño. Sean no tenía oportunidad de defenderse, y para empeorar las cosas, Michael lo tomó del cuello y lo lanzó con toda su fuerza hacia atrás. El pobre de Sean, que apenas podía mantener el equilibrio, no se dio cuenta, pero detrás de él se encontraba uno de estos tubos de plástico que se usan en la ciudad para tapar el drenaje. Estos se usan cuando se le da mantenimiento a las calles y para asegurar que las personas no caigan aquí. En el caso de Sean iba con tanta fuerza que no solo derribó este tubo, sino que había un hoyo profundo donde cayó. El hoyo tenía una profundidad de 5 metros. Cuando los vecinos se dan cuenta de esto quedan sorprendidos. Están a punto de llamar al 911, pero comienzan a escuchar un grito que más tarde describirían como algo aterrador. En realidad lo que pasó es que al fondo de este hoyo había demasiada agua, pero estaba hirviendo. Y no solo eso, sino que además el drenaje emitía vapor de una temperatura extremadamente alta. Nadie se daba cuenta de esto. De hecho, los vecinos solo pensaron en llamar al 911. Y minutos después, cuando llegaron los paramédicos, bomberos y policías, solo podían escuchar los gritos de Sean en toda la calle. Uno de estos bomberos se acercó al hoyo para intentar verlo, pero al hacerlo el vapor estaba tan caliente que tuvo que hacerse para atrás. Aún así, Sean pudo seguir aguantando, y momentos después el vapor se terminó. Así que nuevamente los bomberos se acercaron para ver cómo sacarlo. Aquí es cuando se dieron cuenta que la mitad del cuerpo de Sean estaba sumergida en agua, y además no dejaba de gritar. Más tarde describirían la expresión en su rostro como de desesperación y agonía. Al principio no sabían qué hacer con él, lo único que pensaron fue tirar una cuerda y subirlo, pero el problema es que Sean llevaba tanto tiempo ahí que sus extremidades no respondían bien. En otras palabras, no había manera de que agarrara la cuerda con fuerza. Lo siguiente que hicieron fue ponerle el arnés a uno de estos bomberos para bajarlo y ayudar a Sean, pero en cuanto se metió al drenaje se dio cuenta de que la temperatura era mucho más alta de lo que pensaban. En realidad, dentro de este hoyo, Sean estaba a unos 150 grados centígrados. Las autoridades discutían cómo sacarlo rápido de ahí, pero no tardaron mucho en darse cuenta que sería imposible, y la parte triste de esto es que durante los siguientes 10 minutos nadie podía hacer nada más que escuchar los gritos de Sean, pidiendo ser rescatado. Finalmente los gritos pararon, pero hubo una revelación más tarde. Las autoridades tuvieron que esperar 4 horas para que la temperatura bajara.
Más adelante, la analista médica Julie Melinek recibió los restos de Sean. En su libro escribió algo interesante y aterrador. De acuerdo con ella, este ha sido el caso más horrible en el que ha participado. Lo que descubrió es que a pesar de los ataques de Michael y la caída en el hoyo, Sean se hubiera podido recuperar con facilidad. El verdadero problema fue el vapor que lo quemó poco a poco. Ahora, la revelación de Julie dice que las quemaduras por vapor no dañan tus nervios a diferencia de las que son por llamas. Así que, en otras palabras, Sean sentía absolutamente todo, y por eso no quedaba inconsciente. Hace unos años un grupo de exploradores urbanos se metió a una zona para investigarla. Minutos después, cuando caminaban, se encontraron con una cámara vieja, pero un par de horas adelante y cuando regresaron a su casa vieron el metraje que estaba guardado aquí. En 1990 un hombre decidió tomar su cámara, una linterna, y después salió para documentar su siguiente aventura. Minutos después llega a la ubicación, así que enciende la cámara y el metraje muestra lo que parece ser un pasillo muy largo, estrecho, hecho de concreto, y está muy oscuro. Por el aspecto del lugar parece que está debajo de la tierra, podría ser una mina o una especie de túnel. En el video no se ve mucho, de hecho parece que no hay nada importante, así que la exploración continúa. Durante los primeros segundos no encuentra nada interesante, únicamente se ven algunos túneles y no está claro qué es lo que está buscando, pero de la nada logra encontrar algo. En el video vemos cómo apunta la cámara hacia una flecha pintada en la pared, y esta a su vez apunta a una dirección del túnel. Al ver esto voltea hacia todos lados, y en el suelo encuentra una flecha más. Esta también apunta en la misma dirección que la de la pared. Durante los próximos minutos el hombre sigue caminando siguiendo más flechas. Algo que podemos observar en el video es cómo se mete más y más a las profundidades de este túnel, pero luego de seguir explorando el hombre encuentra algo inesperado. Las flechas en realidad lo habían dirigido a esta habitación más grande que el resto del lugar, pero cuando la cámara comienza a enfocar lo que se ve aquí son restos humanos. Y no solo se ven unos cuantos huesos, sino cientos de estos cubriendo todo el pasillo. En el video el hombre se mantiene tranquilo y sigue documentando. De hecho, en este punto del metraje ya llevaba grabado casi 40 minutos. En otras palabras, esto quiere decir que estaba muy adentro en lo que sea que fuera este túnel, pero aún así no le importa, solo sigue grabando y haciendo unas tomas de los huesos. Momentos después comienza a caminar, y las flechas continúan por todo el camino. Pasan otros 10 minutos. El hombre sigue atravesando por todos estos pasillos y zonas con más y más huesos, y de la nada se detiene frente a otro de estos túneles. Lo único que se puede ver al fondo es oscuridad, así que apunta su cámara para encontrar algo. De la nada se voltea y comienza a caminar rápido. Al parecer algo lo había asustado. No se sabe qué es, pero el hombre cada vez camina con más prisa, y en eso se puede escuchar su respiración que comienza a agitarse. No está claro qué es lo que lo asustó, pero para haber estado solo en este lugar lleno de restos humanos por casi una hora, podemos decir que lo que vio fue algo inquietante. Y tan solo unos segundos después de esto, el hombre empieza a correr a toda velocidad. En el video aún podemos ver más flechas en las paredes, oscuridad y más túneles. Solo que en este punto el hombre baja la cámara y sigue corriendo. Parece que alguien lo persigue y su respiración cada vez es más agitada. Segundos después parece tropezar, y lo último que la cámara graba es al hombre perderse entre la oscuridad. La cámara continuó así hasta perder la batería, y 10 años después fue cuando el grupo de exploradores urbanos la encontraron. En realidad esta zona donde aquel hombre entró son las catacumbas subterráneas de París, una de las zonas más siniestras del planeta. Estas catacumbas se extienden por 321 kilómetros a través de este tipo de túneles, y por todo este lugar verás habitaciones llenas de restos humanos. El lugar se encuentra por debajo de la ciudad, y se calcula que aquí hay más de 6 millones de personas enterradas. Estas catacumbas se abrieron como lugar turístico en los 1800, pero únicamente se daba el acceso a ciertas zonas. El lugar es tan grande que el 70% aún permanece sin documentar, y la parte creepy es que si te desvías un poco de los caminos podrías terminar perdiéndote en lo que parece ser un laberinto sin luz. También se cree que estas catacumbas no son solo de un piso, sino que podría haber varios niveles, y por eso se recomienda seguir las señalizaciones y no explorar las zonas prohibidas. Pero como en todos lados hay gente a la que no le importa seguir las reglas. Muchos encuentran la forma de entrar a estas zonas prohibidas y documentan su exploración, pero la parte horrible de esto es que en muchas ocasiones los exploradores no salen de estas catacumbas. Uno de estos exploradores podría ser el hombre de este video. Al día de hoy no se sabe su identidad, no se sabe qué encontró aquí abajo, y tampoco se sabe si logró escapar o no. Es uno de los misterios más grandes de París y se le conoce como el hombre perdido de las catacumbas. Lo último que quedó de él fue este video.